El volcán de fuego es un coloso que constantemente libera cenizas, humo y explosiones visibles desde varios kilómetros de distancia, convirtiéndose en uno de los volcanes más activos del continente. Y aunque en este momento todavía no imaginábamos todo lo que viviríamos allí, muy pronto terminaríamos subiendo hasta sus alrededores. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Qué increíble, qué increíble! El corazón. Suena durísimo el volcán mientras uno está subiendo. Hoy viviremos una de las experiencias más increíbles desde que arrancamos esta aventura. Nos deleitaremos observando el imponente volcán de fuego desde distintos ángulos, admirando de cerca la fuerza de uno de los volcanes más activos de América. Nos convencieron de acercarnos más hacia el volcán. E incluso nos aventuraremos en una excursión nocturna para contemplar este imponente coloso a tan solo unos metros de nuestras cabezas. Lo que veremos hoy, sin duda, es una de las experiencias que difícilmente olvidaremos. En serio, los mejores momentos de nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Buen día desde San José Calderas. Les cuento que ayer llegamos un poquito tarde aquí a este pueblo porque resulta que al final de cuentas conseguimos una empresa para poder subir el volcán Acatenango, para ir a ver el volcán de fuego, como ya les venía comentando. No grabamos nada de la llegada ni nada porque no teníamos muy seguro, digamos, lo que íbamos a hacer. Pero cuando llegamos acá nos atendieron súper bien. ¿Cómo se llama? Pepián. Pepián. Sí, es la comida típica de Guatemala. Ah, mira. Ajá, esto solamente lo utilizan cuando hay una fiesta, cuando hay personas invitadas, como visitas como hoy, como ustedes, solamente para para un cumpleaños, para una boda, solamente eso. Buenísimo. Aquí Ay, qué lindo. tortillas, pase tortillas, papá. Gracias. Ay, me encanta que las tortillas las pongan en Tortillas, por favor, tortillas calientes, tortillas de maíz. Esta es una empresa familiar, 100% guatemalteca. Entonces llegamos y de hecho nos recibieron en la casa, nos pasaron la cama de la hija. Bienvenidos, hijos, me alegro de conocerlos y compartir un poquito. De pronto estamos hablando y Claro. ahí se pueden. Y ya acá con cama y todo. No, ¿Listo? ¿Cuál es su nombre? ¿Catalino? Catalino. Sí, me llamo Catalino. Bueno, Bienvenidos, chicos. me da mucho gusto. Ahora sí. Ah, es su hijo. Aquí toda mi familia vive. todos son en familia. Todo. Ah, no, bueno. Eso es un buenísimo. Llegamos a un buen lugar. Pero Sí, eso es lo bueno. Y ahorita pues preparen su equipo y ya pronto cuando cenan ellos van a cenar también ustedes. Hágale, gracias. Todos salen en camino. Fue muy bonita la recibida desde el inicio. De hecho, dentro del tour, ellos ofrecen la estadía, digamos, con la familia. Entonces, hay opción de cena, el desayuno y todo. Así que en este momento vamos a ir a desayunar y en un rato más vamos a salir ya en estos vehículos hacia lo que va a ser el inicio de todo lo que va a ser estos días, ¿no? Así que ya en un rato vamos a salir acá en el transporte para iniciar lo que va a ser el tour hacia Acatenango y el ascenso, ¿no? Son como 4 horas y media de caminata, pero primero vamos a salir hacia el punto de partida, que está como unos 5 minutos en auto. Así que vamos a terminar de preparar todo el resto de cosas y arrancamos misión. Ay, muchas gracias. Cafecito para el alma. Gracias.
Miren, pues está siendo muy completo todo porque ayer no solamente fue la cena, que estuvo súper rica, sino que también aquí nos dan el desayuno y todas las comidas de hoy, por ejemplo el almuerzo, la cena y el desayuno mañana también van a estar incluidos. Uy, pero que se ve muy bueno esto. Qué rico, buen provecho porque se viene una caminata Súper buena. interesante. Entonces vamos aquí a comer. Por lo que vi que también hay opción para los vegetarianos. También eso que lo tengan en consideración. Totalmente. Así que buen provecho y que este desayuno nos dé buena energía. Sí, y ahora el cafecito porque sí que está haciendo frío, Dios. Miren Santi, hasta allá con gorro, acá ya con chaquetita nueva. Así que bien, vamos. Bien. La parte buena es que ellos acá tienen para poder rentar equipos, por ejemplo, gorros, chaquetas y todo esto, hasta zapatos. Yo por aquí ya me instalé un par de zapatos. Valentinita también una chaqueta. Entonces ya nos estamos equipando bien con todo para poder que no nos afecte mucho el frío allá arriba porque las temperaturas son ultra bajas. De hecho, anoche nos acostamos ahí en la cama y tenía como 7 cobijas y ya se sentía muchísimo frío. Entonces no quiero imaginar el frío que va a estar haciendo allá en el campamento base desde donde vamos a estar viendo el volcán. Entonces ahí les dejo también ese dato, que si ustedes no tienen equipos para poder hacer esta aventura, igual con ellos tienen la posibilidad. Y la caballotita se va a quedar aquí en casa de ellos. Acá se quedan todas nuestras cosas, entonces eso también es algo que a nosotros nos encantó porque es una preocupación también el tema de dónde queda la moto y todo. Entonces aquí queda en este hogar que va a quedar súper seguro. Y también el resto de personas, porque vamos con un grupo más o menos grande, también guardan todas las cosas aquí. Así que está todo bajo control. Fuimos para adentro. ¿Todo bien? ¿Lista? Sí, estoy como ansiosa. No puedo creer que ya estamos para ir a visitar el volcán. En un viaje en moto uno como que a veces no hace un destino como tal, a conocer lugares turísticos. A veces uno solamente pasa en la moto y dice, bueno, aquí hay un lugar turístico. Entonces venir al volcán y llevarse esta experiencia hace que tenga un poco de nervios. Ya empezamos aquí la caminata. Dentro de un poco las cosas que vamos a hacer el día de hoy es caminar alrededor de unas 4 horas y media a unas 5 horas. Esto es para llegar al campamento base, que está a unos 3.750 más o menos, y la caminata arrancó a los 2.600. Entonces más o menos vamos a estar subiendo como unos 1.200 metros de altura, así que vamos aquí con paciencia, respirando y dosificando. Hola, buenas. Más de la mitad. ¡Más de la mitad! Gracias a Dios. La otra mitad nos queda aproximadamente 5 horas. Son 3 volcanes como en secuencia, ¿no? Correcto, son 3 volcanes. Está el primer pico, que es el Yopocapa. Luego vamos a acampar en Acatenango. Y el extra high que vamos a hacer es el volcán de fuego. Ah, bueno. Hemos llegado al punto donde se almuerza. Miren todas las personas que hay. Así que ahora a recargar energía y abrigarse un poco porque ya ha ido bajando bastante más la temperatura. ¡Vamos!
Anoche había otro grupo y como de 15, 20 canadienses, y dentro de ese grupo hay alguien que es minusválido y esta mañana lo estaban trayendo todos jalados, así que acaba de llegar. Entonces es bastante emocionante, ¿no? Que alguien en silla de ruedas también tenga la posibilidad de hacer estas cosas. Nada es imposible. Nada es imposible. Ya estoy emocionada por él. Todavía no. Yo creo que no me voy a emocionar tanto porque yo ya he llegado a la cima, sino por él. Yo creo que lo voy a tener que abrazar y llorar juntos. Claro. Ay, es que fue muy emocionante verlo. Santiago dice lo mejor del día, el almuerzo. Que viene por aquí. No saben el hambre. Bueno, esto es el almuerzo Uf, qué rico. que viene con el paquete. Así que es un arrocito. ¿Esto qué es? Tengo que probarlo para saber. Como una hamburguesa. Una hamburguesa, ensaladita y papaya. Está muy contundente. Súper necesario porque el hambre que está haciendo es brutal. Sí, y aquí le dan un bolsito a uno y están todos como los potes. Viene el almuerzo y la tacita. Muéstrame el otro, porque no puedo, con una mano. Acá. Y ese es como el desayuno, pero creo que van a entregar más cosas y todo. Ajá. Y por allá también, bueno, ahí vamos a mostrar, venden varias cosas. Ajá. Listo, pero buen provecho. Bueno, como ven aquí tienen todo para comer, para tomar. Ahora me voy a comprar un cafecito. Estaría bueno una cervecita, pero hace mucho frío. Alotenango. Sí. ¿Acá Tenango? Alotenango. Alotenango se llama el pueblo. El pueblo. Que está aquí abajo. ¿Y el volcán? El volcán de agua. Volcán de agua. Ajá. Lo lindo es que hay muy buen clima. Yeah. Ahí nos estaba comentando que igual acá hay subida a caballo. Acabamos de ver unos caballos que iban bajando y nos comentaba que ¿cuántos que vale? 900 quetzales. Ahí por persona, son como unos $150 cada uno. Sola subida. Solo subida. La bajada es otro precio. Claro. Así que ahí está por si no se quieren meter ustedes la caminada. Por supuesto. Bien. Impresionante. No, qué increíble, qué increíble. Suena durísimo el volcán mientras uno está subiendo. Ojalá cuando estemos arriba podamos escucharlo porque está sonando como que cada media hora, yo creo. Sale. Se mueve como la tierra. ¿Qué? Esa sensación. Sí, es impactante igual todo porque este es uno de los volcanes en donde se puede ver más que lanza, lava y así. Así que, mira, justo estamos llegando acá. Bienvenidos. Bienvenidos. Centro Turístico Vista Tres Volcanes. Bien. Yeah. Más arriba, chicos, ahí está todo el grupo. Gracias. Oh, sí. Vamos más arriba. ¡Dale! ¡Oyendo! ¡Vamos, vamos! Estamos como unos 25 minutos ya de llegar al campamento. Y el último tramo es bueno porque es fácil, es sencillo. Y aparte que también es bien bonito porque hay muchos pinos. Entonces, harta sombra uno. No es como no es tan desgastante. Así que bueno, vamos a ver que queda poco ya para estar frente al volcán.
Para hacer las 3 de la tarde está muy bueno el clima. Sí. ¡Oh! ¡Increíble! Wow, increíble. ¿Cómo se escucha? Estos dos bultitos que se miran hasta el fondo, Sí. esos son 2 personas. Hasta ahí es el límite para llegar a fuego. Es un poco más atrás de lo que está un poco más adelante. Se supone que hace poco hubo un accidente, ¿no? Me habían dicho, alguien que se fue muy allá. Sí, hubo un chico que se fue hasta el frontal del bordo, volteó para allá y cabal hizo una erupción muy grande y ahora pues lastimosamente que le tuvieron que amputar lo que es el brazo. Oh. Sí. Estamos cerca. Vamos, ya queda poco. 5 minutos. ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Cómo me decía? En esta área tenemos muchos campamentos, que hay diferentes agencias. Sí. Entonces el de nosotros es un poquito más alto, que está a 3.650. Ya todos los de abajo pues ya tienen más pinos y ya es un poquito más la vista con pinos. En cambio nosotros estamos arriba, ya arriba no tenemos muchos pinos para ver el volcán de fuego. O sea que entonces acertamos haber venido con ustedes. Claro. Sí, porque la vista arriba es increíble. Que no quepa duda. Arriba puedes ver amanecer el día de mañana. Ahora puedes ver el volcán de enfrente, que es de fuego. Y podemos ver el atardecer también. Podemos apreciarlo. Buena. Uy, mira las piedras que tiran. Búscate una centetita. Buena, buena. Se logró al final. Se llegó, se llegó. Claro, buen trabajo, amiga. Observen, así es el campamento entonces. Las cabañitas. Y por acá también están todas las carpas. Y miren la vista. Así que por vista no nos vamos a tener que preocupar esta noche, ¿cierto? No, tenemos una excelente vista. Nosotros nos vamos a quedar en carpa. Sí. Nos vamos a quedar en una de las carpas porque como La no última hora. Sí. Mira, wow. Increíble el sonido. ¿Cómo puede tener tanto poder la naturaleza, no? Como les comentaba, nosotros nos vamos a quedar en carpa porque como avisamos prácticamente muy tarde ayer, entonces nos dijeron, chicos, si se quieren incluir, pueden ir con nosotros, pero ya todas las cabañas están ocupadas, entonces hay opción de que vayan con nosotros, pero va a tener que ser en carpa. ¿Cuál es el problema? No hay problema en eso. Eso sí, la carpa ya sería como personal para nosotros y las cabañas son como para más personas. Ajá, se comparte con varias personas. Mira, ahí viene uno detrás. Sigue. Quiero grabarlo bien, amigo. Maravilloso. Les quiero por acá mostrar ya la ubicación de nuestra carpa. La verdad que nos dieron así una buena prioridad. Privilegiado, solamente hay otra carpa al lado porque las otras carpas están todas más juntas para el lado de allá. Entonces estamos aquí prácticamente frente
frente, miren la vista que tenemos. Así que súper bien. Y la carpa nos la entregaron con, miren, trae como 2 colchones y los sleeping. Y parece que adentro viene un poncho adicional para el frío. Está bueno porque por eso decidimos hacerlo con una agencia, porque si lo hacíamos solo tendríamos que haber traído saco de dormir, la carpa y todo eso. Entonces, como para venir solamente a disfrutar de este momento, muy bueno hacerlo con un tour porque es mucho más como ágil y más rápido y más cómodo y todo. Entonces, creo que no nos equivocamos. Para nada. Que no quepan dudas. Que no quepan dudas. Les comentamos algo. Nos convencieron de acercarnos más hacia el volcán. Resulta que acá están los miradores para uno ver tranquilo, pero si uno es un poquito más extremo, tiene la posibilidad de pagar 200 quetzales más, que son aproximadamente $29, y caminar 1 hora y media más hasta ese punto que se ve allá. Entonces la idea es llegar hasta ese lugar y ver de noche así como las erupciones. Entonces vamos a estar disfrutando del atardecer, así que vamos a tener una vista mucho más cercana del volcán. Yo creo que va a ser muy gratificante ver el volcán desde allá, así que vamos, que es 1 hora y media de caminata. Se supone que no lo íbamos a hacer, pero no sé qué pasó y ahora vamos. Me convencieron, pero creo que no somos los únicos. Mire todo el grupo que va. ¿Y qué porcentaje normalmente elige venir a Fuego? Porque así se llama este otro trekking, ¿no? Fuego. Sí, Fuego. Un 90%. Sí. 90% prefieren Fuego. A Catenango hacen, pero muy pocos. Son los que tienen un poquito más de energía. Ah, ya. Exactamente. Bueno. ¿Cómo no íbamos a hacer? No íbamos a ser parte del 90%. Ok, dale, vamos a ver qué pasa. Déjale. Para todos los que están ahí viviendo esta experiencia, por favor recuerden suscribirse, que es gratis. No saben toda la ayuda que me dan para poder subir. Así que todos a suscribirse, por favor, que miren, no es fácil, no es fácil. No es fácil, miren. Son mis zapatillas. Necesito mostrarles sí o sí en dónde estamos y por qué tenemos esta cara de destruidos. Oh, qué bonito. Ay, qué lindo. Ay, miren, allá al frente es el volcán Acatenango y todos esos campamentos que se ven allá es de donde nosotros nos estamos quedando. Entonces bajamos toda esa montaña y subimos toda esta. Y acá tenemos que hacer lo mismo. Y es más o menos 1 hora y media de caminata. Y esto es lo que queda para estar al frente del volcán de Fuego. Vamos que se puede. Con todo, si no, ¿pa' qué? Con todo, si no, ¿pa' qué? Con todo, si no, ¿para qué? Vamos, vamos. Venir a hacer la caminata del fuego no es para todo el mundo, así que evalúenlo porque hay que tener harto espíritu. Felicidades, buen trabajo. Eso, claro, todo bien. Buen trabajo, amiga. Eso. Gracias. Sí, Valentinita. Lo hemos logrado. Ay, qué hermoso. Por acá. Este atardecer es increíble. Y miren por ese lado acá atrás de nosotros el volcán. Bienvenidos a la vista de los 3 volcanes. El Acatenango, el volcán de agua y el volcán de fuego acá a nuestras espaldas. ¡Qué belleza!
Frente a nosotros se encuentra el Volcán de Fuego, el volcán más activo de Guatemala y de toda Centroamérica, además de ser considerado uno de los más activos del mundo. Con sus 3.763 metros de altura, ha mantenido una actividad constante durante siglos, convirtiéndose en uno de los volcanes más estudiados y temidos de la región. Su nombre original en idioma cachiquel es Chihaj, que significa ¿dónde está el fuego?, una descripción que encaja perfectamente con este coloso que continúa moldeando el paisaje con sus frecuentes erupciones. A medida que gana altura, la vegetación desaparece y el terreno volcánico comienza a dominar por completo el paisaje, recordándonos a cada momento que estamos caminando sobre una montaña que sigue viva. Wow! Oh mein Gott, gib alles! Ja! Yeah! Pachamama, eres hermosa. Schau mal, ob's passt. ¡Ay, qué placer y qué alegría verdaderamente ya haber llegado hasta aquí arriba! Estaba durita la subida, ¿para qué? De hecho, ya aquí arriba, ya que se fue el sol, está haciendo un poco de frío, pero vale totalmente la pena. Es demasiado hermosa la vista. Bueno, y como vieron la toma de dron, hermosísima, ¿no? Es muy loco. Santi me decía, mira cómo estás viendo y yo no quiero ver. Vale, cerraba los ojos con el dron ahí al lado, pero cuidado que falta una toma más ahora de noche, porque nos dicen que ahora en la noche es donde se pone más lindo, porque todo lo que ustedes ven ahí, que sale gris, humo y todo, en la noche eso es puro fuego. Ay, así que qué bonito. Miren. Oh, qué lindo. Nos habían recomendado que para el frío era bueno traerse esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si es verdad o no? ¿Qué dice la gente de Guatemala? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Cómo es que se llama ese traguito? Quesalteca. A ver, Este es de mora. yo quiero que tú lo pruebes aquí en vivo y en directo. Por A ver. supuesto. Y miren ese atardecer tan hermoso que tenemos atrás. Bellísimo, ¿no? Entonces toma de la botella o así. De la botella. De la Ahora. botella, hermano. A ver. Ah, ahora, ¿qué quieres? ¿Una copa? Está rico. ¿Está bueno? Espérate que todavía no le siento el sabor. Ah. A ver. Vamos a darle el visto bueno. Salud por el volcán de fuego. Ahí está muy rico. Está delicioso. Es como un vinito. Qué rico. El mejor plan. Y ahorita vamos a sacar algo ahí para comer. Y entonces de aquí en adelante, con la llegada de la noche y sin la luz del sol, el imponente volcán de fuego empezaría su espectáculo. Sí. Bueno,
lastimosamente ya nos tenemos que ir. Así, bueno, siempre es el tema con los tours, que es todo un poco rápido, pero es para quedarse toda la noche aquí viendo las erupciones. Está súper interesante y muy, pero muy hermoso, ¿cierto, Valentinita? Qué emoción, no lo puedo creer. Es demasiado bello. La verdad que... Y el sonido, todo es increíble. No, vale la pena cada paso que uno da para acá. Ojalá podamos transmitirlo tal cual lo estamos sintiendo. No, es increíble, hermoso. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en la bajada porque tenemos que ir alumbrando y utilizando las dos manos, entonces nos vamos a preocupar del camino y a llegar al campamento. Wow, no es fácil. Qué locura toda la gente que hay. Pero bueno, estamos en uno de los lugares más lindos y famosos de Centroamérica, entonces era de esperarse. Cierto, increíble. Lo más increíble también fue mirar hacia atrás y ver la gigantesca estela de luces que habían, algunos regresando y otros apenas en camino. Gracias. Bien hecho, mis amigos. Buena. Bien hecho. Por favor, la copa y el spoon para la cena. Eso. Llegamos. No estaba fácil. ¿Cómo llegaste? Estuvo fuerte. Fuerte, ¿no? Estuvo fuerte la suya. Pero valió la pena. Te felicito. Gracias. Lo hicimos. Lo hicimos. Bien que sí. Se siente el no tener como el estado físico porque sí hay harta caminata, hay harta subida, se necesita mucha resistencia pero vale la pena. Totalmente. Oye, y vamos a dormir calentitos, ¿no? Uy, sí, se siente mucho el cambio de temperatura estando afuera, por eso me quise entrar de una, porque cuando uno deja de caminar empieza a transpirar. Así que bueno, vamos a abrigarnos y a cenar. ¿Sí? Te felicito. Está la cena. Nos trajeron arrocito, como con un guisito de papa, pollo y esto que son como prácticamente como unos doritos, algo así. La verdad es que venimos con mucha hambre, así que échemelo con cerro. Y me dijo, no se preocupe, termine ese plato y si quiere va por el otro. Así que eso fue una excelente noticia. No saben el privilegio que es este platito y está súper calentito. Y lo bueno es que miren, tenemos toda la carpa abierta. Así que allá en el fondo apenas el volcán hace erupciones, podemos estarlo observando. Así que súper rico. Está súper bueno, ¿cierto, bebé? Necesario. Necesario y aparte que está calentita la comida. Con malicia. Esta es la técnica. Sí. Bueno, gracias. Uy, se estuvo gigantesco. Hermoso. Mira todo lo que cayó. Wow. Ay, mira la otra. Miren. Wow. Yes.
¡Wow! ¡Concha! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué hermoso, Dios! ¡Qué momentazo! En serio, los mejores momentos de nuestras vidas. Estamos aquí en la carpa, con toda la carpa abierta y viendo cómo el volcán está pero activo. Es hermoso este momento. Divino. Aquí tenemos la cámara grabando porque agarra muy buena luz. Así que, y ahí está el volcán en el fondo. Santiago, mi celular está ahí. Never could have been thinking I would know what the future bring. All the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me. All the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. Just don't get enough of me. Definitivamente, qué deleite. Qué hermosura. Just don't get enough of me. Buen día. No, les cuento que lejos esta es una de las experiencias más hermosas que hemos vivido. Porque miren acá cómo tenemos la carpa así abierta y así fue como dormimos gran parte de toda la noche. Entonces ahí en la noche escuchábamos boom, el volcán ahí explotando, haciendo sus erupciones y de repente despertábamos y estaba pero así lleno de lava. Yo sentí que ni dormí. Sí, vale, de repente abrió uno, ¡ay, mira! Y yo así, ¡oh, Ay, qué es que era bello! imposible dormir porque no sé, se puso en toda la noche con muchas erupciones y no paraba y eran muy grandes y se escuchaba muy fuerte y era increíble. No, Era increíble. una belleza. Así que recomendado, si vienen, que sea en carpa, porque aparte que no pasa uno nada de frío, porque miren estos sacos de dormir que ellos tienen, están súper buenos. Entonces no se siente para nada frío, incluso con toda la carpa abierta, ¿cierto? Eso que corrió bastante, Sí. bueno, sigue corriendo viento. Pero, ay, no, qué hermoso. Sí, fue muy bello. No hay, día. pero güey, ¿qué hay? No queda mucho, pero queda whisky. Whisky es lo que sobra. Había que acabarlo anoche, ¿viste? ¿Café? Se fueron a dormir muy temprano. Ya por acá nos pasaron el desayunito, son cereales con fruta y avena. Y adicional vienen sus panquequitos Con miel y todo. con miel, claro, y cafecito. Así que buen provecho aquí frente al precioso volcán. Bien. Gracias. Ahora sí, Gracias Pachamama por todo lo que nos regalaste, porque todo lo que nos diste fue hermoso, fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Así que, gracias. Recargada de esa energía tan bella. Qué
experiencia. No dan ganas de irse. Bueno, misión cumplida. Así que vamos a empezar el descenso ahora. Muchas gracias, Volcán de Fuego. Muchas gracias, Acatenango. Y muchas gracias, Volcán de Agua, que lo tenemos acá al frente. Ahora concentrémonos en bajar, porque miren la bajada que es. Y también muchas gracias aquí a Soaba. Últimos metros oficiales. Últimos metros. Lo logramos. Sí, lo logramos. Tierra por todo lado. A bañarse y a continuar ruta. Recomendadísimo a todas las personas que vienen. Bastón. Todo esto lo podemos arrendar acá, entonces pueden venir tranquilos, que aquí pueden conseguir todo. Mochila, abrigo, tienen que venir con unas zapatillas adecuadas, porque vimos personas que no venían con zapatillas adecuadas y se resbalan, entonces eso también es súper importante. Santiago también las arrendó aquí. Entonces está todo perfecto para venir a disfrutar. Y a todo esto, las mujeres que igual tienen el pelo largo, que sufren muchísimo, recuerden ponerse algo en el pelo, porque hay mucho polvo y mucha tierra, y como uno no se baña, entonces esta es la manera más fácil de proteger mi pelo. Exacto. Y también, bueno, así taparse la cara, igual por el tema del sol, el frío, también el tema del mismo polvo. Entonces, bueno, pero si no vienen tan preparados como dice Vale, la mayoría de agencias tienen esta posibilidad, o en este caso a Soaba, que fue con la que nosotros hicimos toda esta aventura que ustedes ya vieron ahí en sus pantallas. Y yo sé que muchas personas nos pueden decir, oye, pero ¿se puede venir solo, sin agencia? Sí se puede. Nosotros lo averiguamos, porque de hecho íbamos a llegar a este mismo sector, íbamos a acampar y desde aquí íbamos a averiguar para poder ir al volcán. Y nos dijeron que sí, se puede ir como contratar algún guía, o se puede subir solo, pero lo hemos venido conversando, igual es como un poco arriesgado. Y recomendamos que igual mejor vengan con la agencia, porque igual ellos están todo el tiempo preocupados de ti, te dan hasta el punto donde uno puede ir hacia el volcán, donde no se puede ir, la alimentación, el trato, todo está muy perfecto. Exacto. Así que ahí le dejamos igual la recomendación para que ustedes también evalúen si les gusta o no. Así que bueno. Eso ya no supero lo de la lava y todo, lo tengo aquí guardadísimo. No lo supero. Fue muy hermoso todo. Sí. Bueno, aquí ya llegamos a... Sí, mira. Ahí como ven, hay mucha más gente que también va camino para arriba. Buena. Ahí estamos, parcero. Gracias. Buen trabajo. Felicidades. Todo bien pues, buen Claro. trabajo también. Buenas, gracias. Todo bien pues, buen trabajo. Buen trabajo. Gracias. Eso. Ahora nos vamos a regresar a casa y 10 personas por bus. Eso. Eso. Buenísimo. Vamos. Buena. Logrado. Misión cumplida. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por confiar en No, de nosotros. verdad, Esperamos muchas que hayan gracias. vivido bien la experiencia. Claro. Lo pasamos increíble. Gracias, chicos. ¿Verdad? Quedamos muy a gustos, muy contentos, y créame que si tenemos que recomendar más gente lo vamos a hacer, Muchísimas porque gracias. nos vamos muy contentos de todo lo vivido. Gracias, chicos. Ahí estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram. Chicos, regálenos un like. Claro. Y obvio, pues me dan su página, me mandan su página cuál es y yo lo voy a seguir. Listo. Sí, y cuando esté el video también, ahí se lo Cuando esté el enviamos. video y uno de los chingones. Eso, dale, gracias. Viaje, que logren su objetivo. Gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Nos vamos de San José Calderas, lugar que va a quedar en la historia del mundo con los pits como un lugar fabuloso que nos dio una
experiencia muy bonita y que recordaremos toda nuestra vida, ¿cierto? Fue muy bello. Para no alargar el repertorio, vamos solamente a decir muchas gracias a José Calderas y que ojalá venga mucha gente por esta zona, ¿no? Tienen que venir, es un lugar imperdible en el mundo. Así que bueno, eso les cuento, vamos para Antigua Guatemala, vamos a apagar cámaras y nos vemos allá, porque es una ciudad súper linda y que tiene mucha historia y también es una parte importante de aquí de Guatemala. Así que vamos a tirar para adelante. Antigua Guatemala es una ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus calles empedradas, su arquitectura y por estar rodeada por los volcanes Agua, Fuego y Acatenango. Un lugar cargado de historia, cultura y rincones por descubrir, del que sin duda tendremos mucho de qué hablar en los próximos días, porque este es apenas otro de los tesoros grandes que guarda Guatemala. Ustedes pueden creer que todo este trabajo tan bonito que ven aquí de acomodar el acerrín, de colocar todas las flores así bien ordenaditas, todo esto es para que la procesión pase por encima de todo. Pues hay algunas zanahorias, algunas piñas, lechugas, entonces la procesión aquí pasa por sobre todas las alfombras. De tanto trabajo podría imaginarse uno, no sé, es una decoración para que se vea todo más lindo y lo que sea, pero al final termina siendo como una ofrenda. Pero como esta historia no cabe en un solo episodio, el resto lo veremos el próximo domingo.